convertirás en un héroe de la libertad. Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libertópolis. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Contravía. Por la tarde. Por la tarde. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM en esta tarde. Pues algo rara, el día amaneció bastante raro, nublado para nuestra época, pero bueno, nublado y la tarde también un poco nublada, entre despejada y nublada. En fin, espero que haya tenido un excelente día, que ya si va usted de regreso a su casa, permita que lo acompañemos durante estas 2 horas en las cuales voy a estar con ustedes en los micrófonos. En la primera hora pues vamos a estar hablando acerca de varios temas. En unos momentos se incorpora con nosotros Alejandro Valdizón, con quien vamos a hablar acerca de la independencia del sistema judicial y por qué es importante esta independencia y toda esta discusión y todos estos análisis que se han hecho alrededor de sentencias de los jueces, del proceso, del debido proceso que se sigue o que se debería seguir en el momento de que una persona es acusada y el hecho de presentarla o no ante los medios de comunicación, las conferencias de prensa hablando acerca de estos temas. En fin, de esto vamos a estar platicando también con ustedes. Vamos a hablar dentro de las noticias que hay, cuáles son las noticias que han estado circulando durante este día. Hay un tema que también me gustaría tratar, pero creo que le vamos a dedicar un programa porque va más allá de lo que se ve o de la que las emociones nos hacen sentir, y es el pensar en el largo plazo. Y este tema es básicamente el tema de de esta discusión que hay alrededor de la citación al Procurador de los Derechos Humanos por una protesta, una manifestación que hubo de un grupo de personas, tengo entendido feministas, y que pues utilizaron símbolos que le faltaban al respeto la simbología que utilizaron daba una imagen o aparentaba otras imágenes y faltaba el respeto a ciertas creencias religiosas. Y este tema me parece a mí muy interesante, pero creo que vale la pena tocarlo en otro programa donde podamos hablarlo y desmenuzarlo, porque por un lado entiendo la molestia de quienes son creyentes o quienes simpatizan con ciertas ideas, pero por otro lado también hay que, a pesar de que no nos guste lo que las personas digan o hagan, existe una libertad de expresión. Y de eso vamos a estar platicando la próxima semana. Pero ¿qué le parece si arrancamos hablando de las principales noticias? Primero, el INASIF dio a conocer que estos 2 meses fueron menos violentos que los 2 meses del año pasado. Si se comparan con el año pasado, pues resulta que hubo una disminución del 11% de los casos de muertes violentas. Lo cual pues es relativamente bueno, a pesar de que los números pues son números bastante altos. En el año pasado, en enero y febrero, se habían registrado ya, imagínense, 885 muertes violentas, y se habla que a enero y febrero de este año pues solo llevan 787 de casos de muertes violentas. Y esto es una de las notas en las cuales pues hay desde heridos en hechos violentos y muertes que se han dado debido a situaciones complicadas. Y esto pues ayer fue también un día bastante complicado en la ciudad. Por otro lado, ayer también, esto fue hoy,
hubo una manifestación de parte de trabajadores y ex trabajadores de la minera San Rafael. Ellos fueron a protestar frente a una manifestación, frente a la Corte de Constitucionalidad, pidiéndoles que resuelvan el caso. Bueno, pues resulta que después de casi 9 meses de haber dado un amparo provisional suspendiendo operaciones, después de casi 9 meses, pues resulta que salen dando una conferencia de prensa diciendo que necesitan más tiempo y que básicamente necesitaban unos estudios antropológicos para poder tomar una decisión en esta situación de la minera San Rafael. Y lo que estaban pidiendo es que le pidieron a varias instituciones, fue a la USAC, a la Universidad del Valle y al Ministerio de Cultura, que entregaran informes o investigaciones que tengan de estudios antropológicos en la región. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Gusto saludarte y disculpas a todos por el ligero atraso. Afortunadamente no fue tan grave. Malo el tráfico, porque sí salí algo tarde, pero lograste llegar. Sí, y relativamente a buena hora todavía. Pero bueno, yo creo, no sé, lo que me da a entender un poco eso. Y aparte que veo que los dos andamos más o menos igual, todavía recuperándonos de la garganta. Así ¿verdad? es. Lo que me imagino, por el hecho de que hayan mencionado esta palabra, es como para, no sé, tener algún criterio en cuanto a la composición demográfica de la región, ¿verdad? Porque la aplicación del 169, del convenio 169 de la OIT, y particularmente el artículo 15, que es el que regula estos temas, habla de, digamos, pues en general, ¿verdad? Todo el convenio 169, pero bueno, de pueblos indígenas. Por supuesto, indígena, como tantas veces se ha aplicado aquí, explicado aquí en Libertópolis, quiere decir que se es nativo de un lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, todos somos indígenas de Guatemala, los que hemos nacido en Guatemala, Así ¿verdad? es. Entonces, ¿verdad? No es muy afortunada el término, tal vez lo que están tratando de decir otra cosa, ¿verdad? Es triste que a estas alturas de la ecuación vengamos con distinciones de tipo étnico, ¿verdad? Que digamos, por distinciones de tipo étnico ¿verdad? se determinen leyes o incluso tratos especiales o privilegios o esto o lo otro. Por supuesto que en un contexto más amplio hay un problema más grave, que es que digamos, los recursos que yacen en el subsuelo, que son de aprovechamiento, y las aguas de aprovechamiento hidroeléctrico, constitucionalmente fueron expropiadas a sus propietarios, ¿verdad? Y entonces se las abrogó el Estado. Entonces el Estado es quien tiene, digamos, la potestad de decidir a quién le concede el permiso, no el derecho, sino el permiso o licencia de explotación. En ese sentido, el Estado de Guatemala no tendría realmente por qué hacer consideraciones más que cumplir con la ley, que es lo que por un lado argumentan estas empresas, y por otro lado pues está el compromiso que se suscribió con este convenio, que es de hacer una consulta para determinar si puede haber un impacto, en qué medida se puede dar este impacto o daño, buscar algún mecanismo de resarcimiento, digamos, a las comunidades. Y dice, y en la medida de lo posible, hacerlos partícipes de los beneficios. Esos son más o menos los lineamientos que da. No habla de que sea una consulta vinculante para solicitar una autorización, por ejemplo, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, la base, digamos, una de las bases de la impugnación es que no se hizo la consulta aduciendo de que en la región hay una población étnica, ¿verdad? Xinca, claro, cosa que se ha cuestionado
Entonces, supongo, por lo que mencionas, que tal vez eso es lo que estará tratando de indagar la Corte, ¿verdad? Pero de cualquier manera, sí, es una total irresponsabilidad, digamos, la demora en un tema tan delicado, ¿verdad? Incluso, pues, conocimos todos de una noticia hace algunos días. En este momento no recuerdo quién fue la entidad que hizo la presentación de la información de lo que la actividad minera en general representa, incluido aspectos de tributación, ¿verdad? Claro que pues si el gobierno emplea bien o mal esos recursos es responsabilidad de los funcionarios, pero cuánto no se podría aprovechar, digamos, esos tributos que de todos modos, o esos tributos que se estarían cobrando, ¿verdad? Entonces, es un tema que la Corte obviamente no le ha dado la atención que merece, ¿verdad? Pareciera ser que le da más atención cuando hay, digamos, impacto mediático, políticamente correcto, o que su imagen quedará bien librada, digamos, o bien saldada ante la opinión pública con ciertas características o de ciertas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Pero este tema como que no se quieren atrever a resolverlo, ¿no? Claro, y deja mucho que pensar, también tomando en cuenta las resoluciones que ya hubo en casos anteriores, como el de Ushek, en el cual se establece ya un camino, un mecanismo, y que incluso se hablaba que era una guía para poder tomar decisiones en el mismo sentido. Sí, y de todos modos, y recordemos, independientemente de lo que establece este acuerdo es, voy a parafrasear porque tampoco puedo citar el artículo literal, pero lo que dice es, los estados deberán mantener procesos, establecer y mantener, o alguna cosa, palabras más o menos, procesos de consulta para determinar si las poblaciones serán afectadas, en qué medida, etcétera, etcétera, todo lo que acabo de explicar. Pero al final del día el punto es... que no es un permiso. Sí, no solo eso, sino que es una responsabilidad del Estado de Guatemala, digamos, en cuanto ente jurídico, digamos, sabemos obviamente que es una abstracción ficticia, no entremos en ese dilema ahorita, pues no nos pongamos muy técnicos, pero digamos, es una responsabilidad del Estado, digamos, hasta qué punto se puede castigar a inversionistas privados que confiaron en que los permisos se les extendieron una vez se les aceptó que habían cumplido con los requisitos legales, para que luego venga alguien y les diga, pues de igual forma se los voy a quitar, porque hay alguien más que opina que usted no los cumplió. Ese grado de incertidumbre es terrible para una economía y lo hemos visto, ¿no? Claro, lo hemos visto. No solo el efecto en cuanto a toda esta gente que ha quedado desempleada. Solo trabajadores directos. Claro. Sin tomar en cuenta todos los proveedores que también han despedido gente. Más la cantidad de industrias que la próxima vez que alguien les diga invirtamos en Guatemala dirán, no, mira, ahí no conviene invertir porque no respetan las reglas. Uno, no hay reglas claras, y dos, aunque pareciera que las reglas fueran claras, igual no las respetan y te las cambian cada vez que se les da la gana, y cuando tenés que ir a juicio a defender tus derechos, las cortes son totalmente politizadas, arbitrarias, y se tardan lo que quieren. Entonces, vámonos a Nicaragua, vamos a El Salvador, vamos a México, vamos a Costa Rica, vamos a Dominicana, Guatemala ni lo toques, ¿verdad? Y pues para mientras, pues sigue la pobreza acá y la falta de creación de oportunidades, ¿no? Así es, vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos también a hablar de otra nota que está circulando, se empezaron ya a recibir las famosas tachas, estas tachas para quienes están postulando para fiscal general. Así que de esto vamos a hablar cuando regresemos del corte. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro.
Siente el crunch del verano. Regresan los camarones Campero. Pídelos llamando al 1777. Esto es Sabor Campero. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! ¿Necesitas reponerte? Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Opción para ti. Esto es un crujiente sabor campero. Es un pan brioche con una pechuga de pollo. Puede ser extra crispy o a la parrilla. Ya tú la pides con huevo y queso cheddar. Que imagínate estas desayunos y bueno, almuerzos y también, bueno, lo que tú quieras con estos sándwiches de campero. Puedes ir a probarlos en cualquier campero o mejor aún, también los puedes pedir al 1777. Así que disfruta del sabor de campero. Y regresamos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Muchísimas gracias. También a quienes nos sintonizan por la 102.1 FM. Muchas gracias. Y otro tema es la comisión de postulación para fiscal general, pues ya está haciendo ya todo su trabajo. Ya recibieron a quienes se postularon. Depuraron estos expedientes, ya se decidieron quiénes entraban a esta fase y a la siguiente fase, y en esta fase ahora se están recibiendo todos los señalamientos que tengan algunas personas respecto a la idoneidad de quienes están postulando para este cargo. Y el Movimiento Pro Justicia presentó impedimentos contra las candidaturas de Acisclo Valladares Molina y de Eric Alfonso Álvarez Mancilla. Y según el Movimiento Pro Justicia y en la información que entregó, ninguno cuenta con la idoneidad para asumir este cargo. En el caso del señor Acisclo Valladares Molina, pues señala que está en un conflicto de intereses, ya que su hijo es el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, y que el ministro de Economía fue investigado por el Ministerio Público, que hubo un allanamiento en su residencia a finales del 2017 y que cuando fue nombrado ministro, pues en enero de este año, pues ya no se continuaron con las diligencias. Según esto, Valladares Urruela presentó una acción legal contra el fiscal que lleva a cargo estas pesquisas y esto está aún pendiente de resolverse. Entonces, según el Movimiento Pro Justicia, dice, si esta persona queda como fiscal, pues no contaría con la independencia y la autonomía que se debería caracterizar a un fiscal general. Este es el argumento que está presentando en contra de la candidatura de Acisclo Valladares Molina. Ahora, la otra persona que impugnó el Movimiento Pro Justicia o que presentó su inconformidad el Movimiento Pro Justicia es el señor Eric Alfonso Álvarez Mancilla. Y básicamente lo que está diciendo, él fue presidente de integró la Corte Suprema de Justicia y fue presidente de esta Corte. Cuando él fue presidente de esta Corte en el 2009, hizo una visita, yo no sé si usted la recuerda, fue una visita muy famosa, una visita a Brasil, sí, en una cumbre, en la 15ª cumbre, o en la 15 cumbre judicial iberoamericana. Esta fue en Brasil y se llevó a su asistente, aduciendo que ella era la traductora. Y que después resultó que en esa cumbre, pues todos hablaban español, por consiguiente no era necesario esta traducción. Y ella tampoco hablaba portugués. Para también, era otro detalle. Este evento duraba, según la información que entregó Pro Justicia, duraba 3 días y que ambos permanecieron 10 días en este lugar, en Brasil, y erogaron o se gastó
129,000 quetzales aproximadamente. Ese monto tuvo que ser regresado, ya que la Contraloría General de Cuentas pues solicitó o intervino y solicitó esta devolución del dinero. Entonces, por esta razón, pues está también siendo impugnado. Y la Fundación Mirnamac presentó tachas en contra de el ex magistrado Roberto Molina Barreto y en contra de la ex fiscal del MP, Heidi Tamara de León, mientras que la Fundación contra el Terrorismo pues entregó también documentación contra la abogada, contra Mayra Vélez, quien es actualmente secretaria general del Ministerio Público. Y entonces pues están presentando toda esta información. Que entiendo que, no sé si de parte de la Fundación contra el Terrorismo directamente, creo que hay una denuncia también específica en contra de... Tengo entendido que Vélez, hay algo al respecto. O por lo menos se han expresado en cuanto a un tema relacionado con la emisión de pasaportes. Así es. ¿Verdad? Creo que es el caso. Ahora... y la Fundación Mirnamac, ¿cuáles son los argumentos que da en contra de las personas que...? En esta nota que tengo no está especificada, sí. Solo especifican la de las otras dos personas y de Molina Barreto y Heidi Tamara y de Mayra Vélez no está especificado. Que Roberto Molina pues ha estado en la Corte de Constitucionalidad, la presidió, y pues el otro caso... sí, es de considerar, ¿verdad? Si hay una persona que está fungiendo como ministro y una persona y su padre al final como fiscal, ¿verdad? No es lo más sano, digamos, tendría yo a pensar, ¿verdad? En el caso particular de Acisclo Valladares padre, él se ha caracterizado como por pues siempre estar ahí allegado, digamos, a temas de gobierno, más que todo en cuestiones diplomáticas, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo que ha sido embajador en múltiples ocasiones, en el Vaticano, en Londres y lugares por el estilo, pero bueno, o sea, es decir, tendrá ciertamente alguna cercanía o alguna influencia o alguna relación, digamos, con partidos políticos y gobiernos y la clase política en general, para que a lo largo de diversos gobiernos, porque no ha sido solo durante que él ha estado, digamos, en esas posiciones, ¿verdad? Pero bueno, mucho se puede cuestionar de mucha de la gente que está en el gobierno. Yo no estoy defendiendo tampoco al señor Valladares, ni mucho menos. Yo creo que esto es al final el vicio de inicio, de origen del proceso. La idea de una comisión de postulación es buscar a alguien que sea la persona idónea para una función. Y en algún momento se podría decir que funcionaron estas comisiones mejor a lo que han funcionado ahora. No estoy diciendo bien, estoy diciendo mejor. Tal vez dentro de contextos diferentes, ¿verdad? Cuando no se hacían universidades para tener un pie metido ahí adentro, o cuando, digamos, en la Universidad de San Carlos no se habían dado cuenta el poder político que tienen las decanaturas de ciertas facultades claves, ¿verdad? Por ejemplo, ciencias jurídicas y ciencias económicas, una tiene un pie metida en Corte Suprema, en Corte de Constitucionalidad, la otra pues en Contraloría y Fiscal General, la otra en Contraloría General de Cuentas, y lógicamente el Consejo Superior, Rectoría, pues en temas también de Corte Suprema y demás, y Junta Monetaria, y es decir, desde que se establece la Constitución tal cual es y se decide la forma de integrar estas comisiones, pues originalmente se pensó que viniendo de la academia se iba a garantizar, digamos, la idoneidad de los postulantes, ¿verdad? Pero obviamente vemos que estas instituciones pues son cooptadas por poderes políticos, como pasa también en el Colegio de Abogados, por ejemplo, cuando el Colegio de Abogados al final lo que ve son extensiones de los partidos políticos compitiendo, digamos, por estos puestos y por integrar
las planillas que digamos que conforman estas comisiones. Por lo menos cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación, en lugar de tener un sistema de que la planilla ganadora, digamos, ocupaba todos los puestos, hablo del caso específico del colegio, pues se distribuyen, digamos, los puestos que le corresponden entre las planillas ganadoras. Un sistema de repartición de minorías es exactamente el mismo que se usa para el Congreso y para los consejos municipales, que es malo, por cierto. Entonces se diluye un poco. Eso a lo que conlleva es a que pues las distintas facciones políticas que están integrando esta comisión, tengan que negociar entre sí. Y bueno, pues yo voto por tu candidato, si votas por el mío, y al final pues se da esa colusión de intereses. Pero aparte de eso, que eso es constitucional y para erradicar, digamos, ese problema tendríamos que modificar la Constitución, lo cual es un proceso de reforma constitucional que incluye una consulta popular. El concepto en sí mismo está mal, es decir, a mí de verdad me choca la idea, y lo he mencionado múltiples veces, de que la gente se postule a sí misma y sea la comisión la que elija de entre quienes se llegaron a ofrecer. Claro, es muy difícil pensar que gente con más idoneidad o mejores aptitudes se quiera meter a esto, ¿verdad? Uno podría pensar en muchos abogados con experiencia, digamos, profesional y práctica, que aportarían mucho más, digamos, a estos puestos, pero que simple y sencillamente con las circunstancias de someterse a procesos donde las tachas van a venir, digamos, de grupos ideologizados, de ONGs, digamos que son grupos de presión encubiertos o de partidos políticos y demás, pues la gente que realmente uno pensaría que tiene las mejores cualidades, pues opta por no entrar, ¿verdad? Porque el sistema está mal, ¿verdad? En algunos casos sí se ha dado, ¿verdad? Ha habido en Guatemala casos tanto en Corte de Constitucionalidad como Corte Suprema. No voy a mencionar el caso del Ministerio Público porque no lo considero así, donde gente, digamos, que fue seleccionada de la práctica profesional, abogados de mucho renombre, de mucha experiencia, que fueron requeridos y llamados para integrar, digamos, las cortes. Y entonces había cortes sensatas, prudentes, justas, que sentaban, digamos, jurisprudencia estable, justificable, razonable, apegada, digamos, al sistema constitucional. Eso se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Comparémoslo con la actual Corte de Constitucionalidad y los actores políticos que hay ahí, ¿verdad? O sea, esta corte es una vergüenza las cosas que hace, destruye los procesos, se burla de la ley de amparo, no cumple con las etapas procesales, dicta sentencias sin haber escuchado a las partes, es decir, una serie de arrebatos y de arbitrariedades que de verdad da tristeza como abogado ver cómo la Corte de Constitucionalidad se cree rey en Guatemala y hace lo que se le viene en gana y sin el más mínimo respeto a la propia Constitución, ¿no? Cuando esa es su función. Y bueno, este es uno de los temas y bueno, veremos cómo va llevándose este proceso y sí, cuál va a ser el desempeño de esta comisión de postulación. Quiero agradecerles a quienes nos mandan sus mensajes. Gracias a Carlos Gil Hernández. Muchas gracias también a Angelita Marjorie Cambranes. Muchísimas gracias por escucharnos siempre. Y también a Carlos Roberto Lara. Nos dice saludos a ambos en el programa y es lamentable por trabajadores de Minera y otras empresas y lamentable que sigan estudiando. Ojalá algún día se gradúen los jueces por tanto estudio. Y ahí hay un adjetivo que, pues muy bien puesto. Sí. Y vamos al siguiente tema. Vamos al corte
y cuando regresemos, toquemos este tema, sale un comunicado de la Asamblea General del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, en el cual hablan acerca de la independencia y del principio de independencia judicial, hablan de la presunción de inocencia y del debido proceso, y hablan también que las autoridades no tienen una prohibición de presentar o exhibir a quienes son capturados ante medios de comunicación. Habla que el Ministerio Público y las autoridades bajo su dirección deben abstenerse de presentar ante los medios de comunicación a las personas detenidas sin autorización judicial y de conformidad, dice, a lo dispuesto en el artículo 314 del Código Penal. Las diligencias de investigación tienen carácter reservado para las personas ajenas al proceso, por lo que la publicidad del proceso penal en esta etapa abarca únicamente a las partes procesales y habla de los sujetos procesales y cómo debería llevarse todo este debido proceso. Y también hablan sobre este rechazo a la mediatización de los fallos. Me gustaría que cuando regresemos del corte hablemos de este tema, en el cual, pues, por un lado, hay una parte, pues, habla de esta postura que hablan en esta asamblea del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del organismo judicial, y por otro lado hay otra postura en la que dicen, bueno, el hacer estas conferencias es poner presión para que la población conozca lo que está sucediendo, pero que además los procesos avancen, y que por otro lado, si las capturas son a las 6 de la mañana y la conferencia es a las 4 de la tarde, se supone que tienes 6 horas para que el juez le dicte o le diga al detenido la razón por la que está detenido. Entonces, hay unas posturas que dicen, bueno, las personas que hacen las conferencias cumplen los plazos, los que no cumplen los plazos es el organismo judicial. Vamos al corte y cuando regresemos hablemos de todos estos temas. Claro que sí. Está pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¿Necesitas reponerte? Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, Internetea. O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. Internetea. En toda Guate. Internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet móvil 4G LTE. Tigo. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor.
Así que si quieren más detalles, si quieren una mejor información, vaya con los expertos, dele ese toque personal a sus ambientes y permita que los expertos en Samboro le ayuden a tomar las mejores decisiones, a que usted tome las mejores decisiones, optimice su inversión y qué mejor que samborizarlo con Samboro. Y bueno, sale este comunicado en el cual los magistrados de las salas de apelaciones pues hablan de este tema y surge a raíz, supongo, porque al momento pues lo indica, que fue a raíz de la decisión que toman en la corte en la sala de apelaciones en cuanto al antejuicio en contra del alcalde Álvaro Arzú, en la cual dos magistrados votan o deciden, resuelven que no hay que quitar el antejuicio, que no hay por qué quitarlo, mientras que un tercero razona que sí hay que hacerlo. A raíz de eso, pues muchas personas, muchas redes, en las redes sociales, se hablaba que estas dos personas, pues que casi que estaban vendidos. Sí. Y entonces, pues entonces sale este comunicado diciendo del debido proceso, de la mediatización de los casos, de la presunción de inocencia y del manejo inadecuado que se hace también a los procesos de antejuicio. Entonces, ¿cuál es tu lectura de todo esto, Alejandro? Porque por un lado yo entiendo la independencia que deben tener el sistema judicial. Totalmente. Por otro lado, también entiendo que los plazos pues no se cumplen y, por ejemplo, hablábamos hace unos segmentos de una corte que lleva más de 9 meses sin resolver un caso que debió haber resuelto cumpliendo con los tiempos. Sí, mira, es un tema sumamente complejo. Tomemos algunas ideas. Yo, de hecho, recientemente incluso participé en un programa televisivo hablando un poco sobre esto, pero bueno, es un tema realmente que es tan complicado, pero podemos hablar de algunas líneas generales y desarrollarlo. No se puede negar en Guatemala que los políticos ejercen influencia en muchos ámbitos, incluido el judicial. Eso no se puede negar. Y eso es parte de este mal diseño constitucional donde los nombramientos de los jueces se hacen de forma politizada. Entonces, eso se corrige cambiando la Constitución y procurando evitar que las designaciones de los magistrados de Corte Suprema, Corte de Apelaciones y jueces, digamos, de instancia y demás, sean politizados. Por ejemplo, los jueces de instancia tienen que estar mendigando su trabajo cada 5 años. Entonces, te puedes imaginar, para que se les confirme en el cargo, pues uno entiende que puede haber compromisos. Y que el problema, Alejandro, es que el que vuelvan o sea, el que mantengan su trabajo no depende de su desempeño, no depende de sus resoluciones, sino es político. Así es, totalmente político, y además el desempeño se mide de forma equivocada. Hay temas de que no hay suficiente presupuesto, de que hay una sobrecarga de trabajo en tribunales, de que por eso es que los plazos no se cumplen. Es decir, le damos más dinero a la CDAG de lo que le damos al OJ. Eso es estúpido, digamos, saliéndonos por la tangente. Están discutiendo una ley de fútbol. ¿En qué país civilizado del mundo el gobierno está metido en el deporte? Pues, por favor. El gobierno no tiene nada que hacer con el tema del deporte. El que quiera jugar fútbol, que juegue. El que no. El que quiera adscribirse a la FIFA, que se adscriba. El que no. Porque el gobierno y la legislación se tiene que meter en todo. Ese es un problema tan arraigado, digamos, que resulta muy difícil de entender. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, ese es un punto yo creo que hay que considerar. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pensando en mecanismos que garanticen en el largo plazo buenos jueces, estabilidad para los buenos jueces, presupuesto para los buenos jueces e independencia, cosa que hoy no tenemos al 100%, y eso me hace pensar que la desconfianza en algunos jueces es comprensible. No puedo decir en todos porque así como hay jueces corruptos y sucios,
hay jueces que hacen su mejor esfuerzo por hacer bien las cosas y no se puede generalizar ni en uno ni en otro sentido. Ahora, los puntos, digamos, las citaciones o las citas constitucionales y legales a las que se refieren, a las que tú mencionaste, las que se refiere a este comunicado, son válidas. La Constitución sí es clara, ¿verdad? En cuanto a que no se puede presentar a los medios a un detenido previo a ser presentado ante un juez. Esas 6 horas son para presentarlo a un juez de paz solo para que le haga saber los motivos de su detención. Y luego el acto realmente importante es cuando rinde su primera declaración, que todos sabemos que se produce varios días después, cosa que no necesariamente tendría que ser así si respetásemos estrictamente los plazos legales. Ahora, luego del auto de procesamiento y luego de una sujeción de el auto de procesamiento, que es donde la persona queda vinculada como acusado a un proceso, pues entonces está bien. Ese es un tema que yo creo que es un punto válido. La presunción de inocencia no se puede violar. El hecho de mediatizar, digamos, estos temas, sí hay que entender que influye en la opinión pública y la gente, lógicamente, formará criterio que incluso habrá quien se precipite en su criterio y diga, bueno, pero si le decretan una falta de mérito o no le dan lugar al antejuicio, pues ya están garantizando su impunidad y jueces corruptos, aquí que hay esto, lo otro, o viceversa, o los jueces se sentirán presionados a acceder a todo lo que el Ministerio Público dice porque vaya y contradecir al Ministerio Público, entonces el juez es el corrupto y demás, ¿verdad? Entonces es un tema sumamente delicado donde sí es comprensible que la presión mediática predisponga a la opinión pública y ante los jueces también, que son seres humanos, a resolver en uno u otro sentido. En Estados Unidos, haciendo un contraste donde claro, esto es un debate en una sentencia, pero donde se utiliza un sistema de jurados para decidir la culpabilidad de alguien, muchas veces se tiene el cuidado, digamos, de qué tanto el jurado llega predispuesto al debate, ¿verdad? O que tanto conoce, incluso a veces se les secuestra, así se les denomina, se les aísla, digamos, para que todos los temas mediáticos en la medida de lo posible no influyan, aunque esto es muy difícil. Por otro lado, mucha gente tiene que entender que una acusación no necesariamente implica, digamos que, no solo una absolución, sino que un tema de un antejuicio no necesariamente implica impunidad. Yo no sé si la acusación del Ministerio Público es deficiente. Yo no sé si hay suficientes elementos para convencer a un juez, ¿verdad? Tanto a nivel de un antejuicio como a nivel de un auto de procesamiento, no se diga a nivel de una sentencia. ¿Qué tal si el juez si el Ministerio Público hace presentaciones muy bonitas en PowerPoint aquí, allá o en esto y lo otro, pero al final los elementos de convicción no hay sustento? ¿Qué le queda al juez? Es decir, el juez no puede estar procesando gente o castigando gente o condenando gente cuando lo probado ya debidamente en un proceso no alcanza. Esa es la naturaleza de nuestro sistema, que tiende a proteger la presunción de inocencia en lugar de basarse en la presunción de culpabilidad. Es un sistema, si se le quiere llamar así, garantista. Yo diría que eso se ha invertido. Está la presión del MP que el sistema garantista se ha convertido en un sistema inquisitivo como era antes, ¿verdad? Yo no puedo meter las manos al fuego por alguien y desde luego que no me estoy refiriendo al alcalde. Yo creo que hay temas donde la opacidad del manejo de los fondos públicos en la MUNI se tendría que investigar muy seriamente y yo me enfocaría mucho más en eso que en ver si le dio trabajo o no a la viuda de Obdulio Villanueva. Que no pierdan el tiempo con eso, que le entren a los fideicomisos y saber realmente qué está pasando con toda esa plata, ¿no?
pero tal vez no está, digamos, el elemento suficiente para vincularlo a él personalmente. Y entonces, no sé, es decir, tampoco se puede decir un claro sí, un claro no de circunstancias que uno no conoce, pero es decir, eso es lo que se podría analizar. Ahora, y de ahí vendría entonces la importancia y la relevancia que los magistrados y quienes están en estas salas den resoluciones bien fundamentadas. Bien fundamentadas, por supuesto. En las cuales ellos expliquen el por qué toman Totalmente. estas decisiones de tal forma que quien quisiera revisar la resolución pueda entender cuál fue ese razonamiento al que les hizo llegar a tal conclusión. Totalmente. Es que diste en un punto que es fundamental. Voy a poner un ejemplo. Cuando los tribunales en Guatemala resuelven el amparo provisional, dice, se otorga el amparo provisional porque las circunstancias lo hacen aconsejable, o no se otorga porque las circunstancias no lo hacen aconsejable. Lo que nunca hacen es explicarte cuál es el criterio para llegar a esa conclusión. Entonces, esa resolución no me sirve de nada. Ahora, una decisión de un juez bien fundamentada sí permite, ahí sí, evaluar cualitativamente el desempeño del juez y pensar, bueno, este puede ser un juez de carrera que de instancia puede ascender a magistrado de corte de apelaciones. De corte de apelaciones pues, sería un buen candidato, como pasa mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Que lo mejor de lo mejor, esa élite judicial es la que al final llega a una Corte Suprema, pero es por el valor, lo valioso de sus fallos, no por razones políticas. Pero, digamos, la otra cara de la moneda que yo creo que es importante, yo tampoco quiero vivir en un sistema donde el Ministerio Público acusa y luego me entero de que fue declarado inocente o fue declarado culpable y no tengo manera de saber cuáles fueron las evidencias o los razonamientos que se hicieron para eso. Es decir, la transparencia es algo valioso. El Ministerio Público también tiene que justificarse. No es del todo criticable que el Ministerio Público diga, bueno, yo voy a acusar a esta persona porque hay indicios. Y porque estas son las razones y esta es la cadena de eventos y de evidencias que me llega a mí a concluir que esta persona es la responsable de este delito. Que el Ministerio Público no esté haciendo bien esa labor o del todo bien, claro, es una de las cosas que uno les critica, pero tampoco queremos jueces y fiscales anónimos donde a saber si era o no, o no tener la posibilidad de que haya habido transparencia. Claro, todo tiene su lugar y su momento. La prueba se produce en un debate y la ley sí es muy clara. Toda persona es, y la Constitución no sé, es inocente en tanto no se le demuestre lo contrario o debe ser tratada como inocente. El Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba. El Ministerio Público debe acusar a quien amerite acusar y no necesariamente hacer cacerías de brujas, que es la impresión que diera a veces en ciertos casos o dentro de ciertos casos muy graves. Hay personas que probablemente podrían quedar excluidas de esos temas, ¿verdad? Y actuar con la misma objetividad. Por ejemplo, voy a poner otra vez, no es defender a nadie, pero a mí me llama la atención que, digamos, a unos funcionarios por un caso de 37 millones de dólares se les acusa de fraude y de peculado, y a otras personas en un caso de 90,000 quetzales se les acusa de fraude, peculado y lavado de activos. ¿Por qué la diferencia? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que el Ministerio Público adopte una posición diferente, digamos, en estos dos casos? Entonces, claro que el Ministerio Público se tiene que justificar y dar, digamos, explicaciones. Tal vez
que no sea un show mediático, tal vez que no sea un afán de protagonismo, tal vez que no sea, digamos, avanzar la figura de una persona que tendrá aspiraciones políticas hacia futuro, quizás, no sé, pero desde luego que nos interesa saber, pero repito, en su lugar y su momento, tal vez en la audiencia del auto de procesamiento hay temas delicados donde definitivo no puede haber acceso a medios, serán casos reservados para las partes, digamos cosas íntimas, por ejemplo casos de violación, cosas de ese tipo, donde debe pesar más la privacidad de las víctimas y el respeto hacia ellas, pero en casos de corrupción y eso, pues tal vez las consideraciones son diferentes. Ahora, donde sí definitivo debe, sin lugar a duda, haber publicidad es en un debate. La ley es clara, que las personas serán juzgadas en debates orales y públicos. Entonces tal vez es de contextualizar, ¿verdad? Tal vez eso de estar haciendo el show mediático, capturan a tantos por, ¿verdad? Por ejemplo, una red criminal de esto, lo otro, eso, ¿verdad? Quienes lo enfocan desde el punto de vista de que es más una mediatización, yo no les dejo de dar cierta razón. Por otro lado, la transparencia es importante, las explicaciones a la población son importantes, pero desde luego, una vez llevado procesos a debates, es donde la población debemos estar atentas a ver cuáles fueron las evidencias, el sustento que el Ministerio Público pudo, aportar a un juicio, ¿verdad? Que todos lo tengamos claro, y a la vez cuáles fueron los razonamientos de los jueces para condenar o absolver, porque eso sí nos va a dar lugar a decir, bueno, es que aquí era muy obvio que era culpable, aquí pues tal vez no era tan obvio y se entiende que la sentencia sea absolutoria, o cómo es posible que una sentencia haya sido absolutoria habiendo tanta evidencia en contra, o cómo es posible que el Ministerio Público haya acusado a tal persona sin tener evidencias, es entendible que la sentencia sea absolutoria, es decir, ahí es donde realmente vamos a poder hacer una mejor labor de análisis y de fiscalización, tanto de la acción del MP como de los jueces. Claro, y esto me lleva a dos temas que, bueno, ya estamos por terminar el programa, pero pensaba también en cuanto a la mediatización, que tampoco el sistema judicial tiene los mecanismos para evitar o la infraestructura para evitar esa mediatización, porque las personas que son detenidas y llevadas a tribunales, los bajan antes, tienen que recorrer un espacio, son revisados frente a todas las cámaras, ahí les hacen quitarse los zapatos, ahí los revisan, ahí, o sea, es tan arcaico, sí, tan arcaico, y ya ni te digo cuando los medios también llegan a la parte de las carceletas. Claro. Y esto me llevó a recordar, yo no sé si tú recuerdas, cuando fue el atentado en el Hospital Roosevelt, que sí, los medios, o sea, varios compañeros reporteros estaban en medio de la persecución de los pandilleros. Claro. Arriesgando su propia vida, sí, cubriendo, yo sé que estaban cubriendo, pero también esa falta, por ejemplo, de ese protocolo de la policía en ese momento, sí, de acordonar y que solo las personas, claro, que debían estar ahí estuvieran ahí. Y por otro lado, pues bueno, ves esto que sucede en Torre de Tribunales, que incluso en alguna ocasión, creo que Otto Pérez Molina o uno de estos involucrados, en este caso de la Lina, tuvo que pedir jalón porque lo habían dejado. Sí, sí, terrible. No, y hablando de los medios, hay que decirlo, el periodismo en Guatemala es muy poco profesional. Es un periodismo amarillista, sensacionalista. Otra vez, no se trata de acusar o defender, porque no sé si es cierto o no es cierto, pero en un país, digamos, con una prensa profesional seria, no va a ser noticia que alguien diga se produjo un audio donde se rumora que quien habla es un diputado que dice que el alcalde le dijo. Otra vez, yo no estoy defendiendo al alcalde, no tengo por qué hacerlo, al contrario, he sostenido que hay muchos temas que se tienen que investigar, pero ¿cómo así de que la misma prensa está, digamos, presentando como noticia lo que
digamos, un dato que no está confirmado o verificado, digámoslo de esa forma. Es que usted ya se puso a pensar si esto es fidedigno o no, si es un apócrifo o no. Usted ya se puso a pensar si es o no la persona y ya se puso a pensar que lo que usted está diciendo es lo que él dice que le dijeron. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sistema judicial norteamericano, en un debate, eso es una prueba inadmisible, eso se denomina hearsay, ¿verdad? Un testigo no puede decir, es que él me dijo que el otro le dijo. Por favor. O sea, no es una fuente directa. No es una fuente, sí, claro, y es absolutamente inadmisible como evidencia en un proceso y con toda la razón del mundo. Entonces, pero la prensa sensacionalista y la gente que también le gusta esto, le gusta el circo y le gusta el chirmol, digámoslo. Sacar los fósforos. Y el combustible. Mientras más escándalo se hace en Guatemala, pues mayor atracción o mayor gente se atrae, ¿no? Entonces, es decir, es un tema amplio, pero dentro de todo, pues uno tiene que tratar de ser serio y amar a estas reflexiones, que no es criticar del todo una posición o la otra o aceptar del todo una posición o la otra, sino entender dónde puede haber cierta lógica o validez de unos y de otros lados de los argumentos, ¿verdad? Yo creo que algo de razonabilidad hay de ambos lados. Pues muchas gracias, Alejandro, por haberme acompañado esta tarde y te espero. Gracias a ti, siempre es un gusto. Lunes. Esperemos que sí. Así es. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias. En